Y queremos que usted sea parte de esta campaña Unidos contra Billow, poniendo, ¿verdad?, ese link que está en pantalla en su página de GoFundMe y pueda donar, hacer una donación para ayudar en esta batalla contra el cáncer. Así que sea parte de esta gran bendición. Obedecerte sin cuestionarte, seguir caminando aunque no pueda ver. Vamos a hacerlo a tu manera. Quiero seguirte aunque no haya un porqué. Obedecerte sin cuestionarte, seguir caminando aunque no pueda ver. Vamos a hacerlo a tu manera. Shabbat Shalom, bendiciones, ¿qué tal familia? Es un gusto saludarles nuevamente. Soy su hermano y amigo, el pastor Juan Carlos Suaste, pastor de Asamblea Profética Berea, y nuevamente es un gusto conectarnos aquí en su programa Torah, un estilo de vida, en algo nuevo para ti. Como cada semana es un gusto el poder saludar, como cada semana el poder compartir juntamente la palabra es un privilegio. Y esta semana vamos a seguir hablando acerca de los mandamientos. Estamos viendo que los mandamientos son más que simples, más que 10 palabras. Los mandamientos no son opcionales. Los mandamientos son una lista de las cuales nos ayudan a nosotros comprender y entender qué es bueno para nuestra vida. Y en este día nos toca hablar del mandamiento número 7. Así es que vamos rápidamente en materia, porque estamos viendo que nuestro rey es bueno. Amén. Así es que mandamiento número 7. Estamos hablando del mandamiento número 7 y es no cometerás adulterio. La semana pasada veíamos cómo era importante pero más que matar o quitarle la vida físicamente a alguien, era no cometerás homicidio, no, aun con tus acciones, no asesinarás, porque veíamos que matar, aun en el caso de los policías, los soldados, la gente que está cumpliendo su deber, aun el mismo Israel, porque tendemos a confundirnos y decir, bueno, entonces si Dios dijo no matarás, ¿por qué después mandaba a la gente a matar? Pero una cosa es quitarle la vida, una cosa es la alevosía, el coraje, el rencor y quitarle la vida a una persona, y la otra es cumplir su deber, en el caso de un policía, de un hombre del ejército. Pero esta semana de igual manera vamos a ver no cometerás adulterio. Y al igual que el sexto mandamiento, al igual que la vida, que es tan importante para Dios, el séptimo mandamiento es igual de importante porque tiene que ver con la familia. Y tiene que ver con algo tan importante que Dios creó, y es el matrimonio. Este principio va enfocado en cuanto a la familia, en cuanto al hogar, en cuanto al matrimonio, porque vemos que desde el huerto del Edén Dios instituyó Shabbat y Dios instituyó el matrimonio cuando trae al hombre a la mujer y les dice fructifíquense, den fruto, tengan hijos y señoríen en esta tierra. Dios crea el primer matrimonio, y el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Ese es el matrimonio, ese es el principio establecido. Así es que eso es lo que debemos seguir, eso es lo que debemos predicar, que el matrimonio, tal como Dios lo diseñó, es entre un hombre y una mujer. Pero ese será tema para alguna otra ocasión después hablar en cuanto al matrimonio. Pero vamos a hablar en no cometerás adulterio. Y estamos viendo que entonces la Biblia nos enseña que no adulterarás. No cometerás adulterio. Vamos a ver cómo no cometerás adulterio. No simplemente tiene que ver con algo físico, como estamos viendo en la imagen. Tiene que ver con un pensamiento. Tiene que ver con algo que viene a la mente. Y también la separación de la familia, la separación del hogar, que es no cometerás adulterio. Así es que vamos a ver entonces en esta hora que el Dios Todopoderoso
como cada semana, déjenme, desaparezco. El Dios Todopoderoso dictó este mandamiento para salvaguardar la honra y la santidad del matrimonio, justamente después del sexto mandamiento que declara el carácter sagrado de la vida humana. El sexto mandamiento declara el carácter sagrado de la vida humana. Dios, Adonai, ubica esta ley, el séptimo mandamiento, para proteger la relación más elevada entre los seres de la tierra. ¿Por qué el matrimonio? Porque el matrimonio y el hogar forman la base de toda sociedad decente. Si nos damos cuenta, el matrimonio, el hogar, forman la base de toda sociedad decente, toda sociedad con principios bíblicos establecidos. El matrimonio, a los ojos de Adonai, a los ojos de Dios, es algo tan precioso, tan justo y sagrado, que no ha de profanarse. Vamos a empezar a ver el lenguaje que estamos manejando para que podamos entender. Dice, ahí está. Dice, el matrimonio a los ojos de Dios es algo tan precioso, tan justo y sagrado, que no ha de profanarse. En esta época de matrimonios desdichados y hogares divididos, es apremiante la necesidad de que comprendamos el significado de matrimonio y su gran propósito dentro del plan de Dios. ¿Por qué le digo todo esto? Porque todo esto es de suma importancia para poder entender el séptimo mandamiento que Dios estableció. Resulta imposible comprender el verdadero significado del matrimonio sin entender primero que la sexualidad y el matrimonio fueron dados y ordenados por Dios. Dejar a Adonai, dejar a Dios por fuera de la ecuación, como suele hacerse en nuestra era moderna, es degradar la unión matrimonial, reduciéndola a una simple unión carnal. Es importante que entendamos que si nosotros quitamos a Dios del medio de nuestra relación, unión simplemente carnal, y no pasará mucho tiempo para que esa relación empiece a tener problemas. Así es que vamos a ver entonces, veamos el propósito que tuvo Dios al crear al varón y a la mujer. Dijo el eterno Dios, después de haber creado al varón: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En Génesis 2, versículo 18. Dios vio que un varón solo era un ser incompleto, por lo cual decidió darle una ayuda idónea, alguien que pudiera ser una verdadera compañera en su vida. Ahora, fíjese, le voy a dar una perla en esta hora, porque muchas veces vemos este versículo y decimos, decidió darle una ayuda idónea. ¿Ves? Es una ayuda idónea, pero cuando nosotros vemos realmente lo que Dios dijo, es que él iba a hacer una ayuda que fuera contraria y que fuera su complemento. No quiere decir que iba a ser la mujer o el hombre de sus sueños, pero iba a ser la mujer y el hombre que le iba a ayudar a completar la tarea. Idónea no necesariamente significa la mujer ideal, la mujer perfecta, pero significa que es su contraparte, su complemento. De nosotros depende que esa mujer sea nuestro complemento perfecto, o que sea la que nos arrastre, la que nos jale, la que se oponga a nuestra tarea. Solamente quería dejarle eso ahí rapidito, para que no, porque siempre que leemos la Biblia entendemos y decimos, ves, Dios, la Biblia dice que Dios creó a la mujer idónea, perfecta, el complemento, pero la raíz de esa palabra es la contraparte, la que se opone a nosotros. Así es que deje de pensar que la mujer tiene que ser completa, tiene que ser ideal. Es su complemento, porque tiene cosas que a usted le hacen falta, tiene cosas que usted necesita. De igual manera, el hombre tiene cosas que la mujer necesita y que somos el complemento. Sigamos. Disculpe la desviada que me di. Por tanto, el objetivo primordial del matrimonio es que el hombre y la mujer queden completos. Ahí está, ¿ya ve? Era parte del plan, era parte del estudio. Que el hombre y la mujer queden completos. Cada uno es incompleto sin el otro.
El hombre solo no podía cumplir el propósito para el cual Dios lo creó. No estaba en capacidad de aprender las lecciones de carácter que Dios dispuso, y por eso Dios creó a la mujer como ayuda para el varón. Había cosas que el hombre no iba a aprender si no tenía a un lado su contraparte. Había cosas que el hombre no puede aprender, hay cosas que nosotros no podemos aprender sin antes no tenemos hierro que afile el hierro. Y el matrimonio es eso, hermanos. El matrimonio es fierro, tallando con fierro, sacando chispas, y vaya que a veces sacan chispas, y más si hay gasolina alrededor y una chispa puede crear incendio, pero eso es lo que nos forja, el fierro tallando con fierro, nos hace que estemos afilados, preparados para toda buena obra. Sigamos. En este acto de creación mostró que los dos habían de convivir como esposo y esposa en una unión física, compartiendo todo en la vida para que su existencia fuera completa y tuviera sentido. Estamos hablando del trasfondo general del matrimonio para poder entender lo que es la parte sexual. En este acto de creación mostró que los dos habían de convivir como esposo y esposa en una unión física, compartiendo todo en la vida para que su existencia fuera completa y tuviera sentido. Para obedecer las leyes divinas del matrimonio, esposo y esposa tienen que entregarse el uno al otro en cada fase y en cada aspecto de su. La unión conyugal, tal como Dios la ordenó, es sagrada. Tan sagrada que en su palabra el Dios poderoso se vale de esta unión como símbolo o modelo. Efesios capítulo 5 versículos 22 al 24 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, así como Mesías es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El matrimonio es tan sagrado que usa la unión de nosotros con el Mesías, la unión de nosotros con el Señor, tal y como sucede en el matrimonio. El matrimonio es tan sagrado que lo vemos en Efesios. Efesios lo sigue diciendo: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. No estoy hablando del matrimonio, pero es importante que entendamos todo esto. ¿Cómo vamos a ser fieles a Dios viviendo por toda la eternidad si nuestro egoísmo nos impide ser fieles al esposo o esposa a quien estamos unidos en esta vida por solo unos años? Fíjese, le hago una vez más la pregunta: ¿cómo vamos a ser fieles al Dios viviente por toda la eternidad si nuestro egoísmo nos impide ser fieles al esposo o esposa a quien estamos unidos en esta vida por solo unos años? ¿Cómo vamos a ser fieles al esposo, a la esposa? ¿Cómo vamos a ser fieles a Dios si no somos fieles al esposo, a la esposa que tenemos por tan solo unos años? ¿Cómo permaneceremos fieles a Él si no aprendemos las lecciones de paciencia, bondad, dominio propio y fidelidad dentro de la sagrada unión matrimonial? Ahora vemos más claramente por qué nuestro Señor Yeshua enseñó que los votos matrimoniales son de carácter duradero. Cuando los fariseos hipócritas le preguntaron por qué Moisés permitió el divorcio en tiempos del Antiguo Testamento, del Tanaj: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, el que se casa con la repudiada, adultera. Tremendas palabras, con un significado muy importante que muchas veces torcemos, pero por cuestiones del tiempo no voy a entrar en detalles en cuanto al divorcio, en cuanto
si es lícito volverme a casar, porque muchas veces tiene todas esas preguntas, pero hermano, a veces por la dureza de nuestro corazón, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, y a veces por la dureza de los corazones. Y lo que voy a decir, tal vez usted no va a estar de acuerdo conmigo, y tal vez usted tenga su opinión, pero déjenme le digo la mía. Tal vez por la dureza de vuestros corazones muchas veces decimos, no, es que ya no nos es lícito divorciarnos y volvernos a casar, pero por la dureza de nuestro corazón muchas veces estamos permitiendo que la gente peque, estamos permitiendo que la gente viva infeliz, estamos permitiendo que la gente arruine su vida solamente por decir, no, es que la Biblia dice que no te puedes divorciar porque entonces adulteras. Muchas veces tomamos las palabras que nos convienen literalmente, y otras que no nos convienen, no las tomamos tan literalmente, porque somos tan buenos para decir, mira, el que se casa con la repudiada adultera, y ahí lo dice, y la letra lo dice, sí, pero también la letra dice, descansa el séptimo día, que es sábado, y por qué eso no lo tomamos literalmente. ¿Se da cuenta? Como a veces para nuestra conveniencia tomamos lo que nos conviene literalmente y lo aplicamos literalmente, pero lo que no nos conviene, eso decimos, eso ya no aplica a este tiempo. Entonces, de igual manera, en el tema del divorcio tenemos que ver y tenemos que ser sensibles. Hermano, muchas cosas no sabemos, y muchas cosas van a ser reveladas a nosotros cuando estemos frente a nuestro Maestro, frente a Yeshua. Mientras tanto, tratemos de hacer lo correcto y tratemos de hacer lo que es bueno. Yo pienso que a veces como ministros, como maestros, como consejeros, como líderes, a veces nosotros permitimos que haya infelicidad, que haya maltrato. A veces permitimos que haya tantas cosas en los hogares solamente porque decimos, no es lícito que te divorcies. Seamos sabios. Es mi humilde opinión. Diría Pablo, digo yo, mas no el Señor. Ese es Carlos, ese soy yo. De acuerdo conmigo y lo respeto, hermano, lo respeto, y podemos hablar y podemos tomarnos un café y seguir adelante y saber que usted tiene su opinión, yo tengo la mía, y seguimos adelante sirviendo en el Señor y amándonos. Así es que sigamos adelante. Comprendemos ahora que el matrimonio no es algo que simplemente ha evolucionado gracias al razonamiento y al proceso civilizador del hombre, sino que fue ordenado por Dios el Creador. El matrimonio viene desde el huerto del Edén. No ha sido algo que evolucionó, no fue algo que alguien se inventó, es algo que viene desde el huerto del Edén, el matrimonio. Dios lo estableció, y el adulterio, así como Dios lo estableció, también el adulterio en todas sus formas es inmoral y malo, porque el matrimonio es sagrado a los ojos de Dios Todopoderoso. Como el matrimonio viene desde el huerto del Edén, entonces el adulterio en todas sus formas es inmoral. El adulterio constituye una ofensa no solamente contra el esposo o esposa agraviado, sino contra su hogar, contra sus hijos. Es una ofensa contra la sociedad, porque choca contra el propio fundamento de una sociedad decente. Ahora, de una sociedad decente. ¿Por qué la sociedad ya no quiere tener valores? Precisamente por eso, para no chocar, para que el adulterio, la fornicación ya no choque. Pero cuando hay una sociedad que tiene valores, el adulterio choca. Pero más que todo es una ofensa contra el mismo Dios y contra una institución que Él estableció. No solo es una ofensa contra el esposo, contra la esposa, contra los hijos, no solo es una ofensa contra la sociedad, pero es una ofensa contra la institución que Él mismo Dios, el mismo Rey del Universo, estableció y constituyó. Es una ofensa contra el Creador de los cielos. De hecho, en muchos países la sociedad rechaza a Dios, buscando para el matrimonio un ideal romántico tipo Hollywood. Con sutileza, anima a hombres y a mujeres a quebrantar el pacto matrimonial si el esposo o esposa de su juventud no satisface sus deseos sensuales y egoístas. Hay muchas sociedades que la gente rechaza a Dios, y la gente dice, bueno, si la mujer no te satisface, pues entonces cambia.
Yo compartí un pensamiento apenas hace unos días y yo veía y decía la imagen. Si tu carro, si tu automóvil se queda sin gasolina, si tu automóvil se ha quedado sin gasolina y te dejó en la mitad de la carretera, tú serás capaz de ir y conseguir un carro nuevo, o simplemente vas, traes gasolina, le echas y vuelves a usar el mismo carro. Pero la sociedad te enseña, este ya no sirve, tráete otro, en lugar de aprender cómo volver a hacer funcionar lo que se ha quedado sin fuego, lo que se ha quedado sin romance, lo que se ha quedado sin gasolina. En lugar de enseñarnos cómo traer y cómo volver a hacer funcionar eso, la sociedad te dice, cambia. Mira, hay mejores mujeres allá afuera. Por eso Salomón dijo, gózate, disfruta con la mujer de tu juventud. No sigamos los ideales románticos que nos presenta la sociedad. Cuando en una sociedad el matrimonio es visto como un carrusel donde la gente se sube y se baja a voluntad, entonces se pierden las lecciones de carácter esenciales que el matrimonio puede y debe enseñar. Interés generoso por el cónyuge, paciencia, misericordia, humildad, servicio y fidelidad duradera. Tampoco se tienen en cuenta el sufrimiento de los hijos, ni el daño irreparable que se les hace en la vida y en la mente, daño que se transmitirá a generaciones y matrimonios futuros. En una sociedad, el matrimonio es visto como cuando el matrimonio es visto como un carrusel, en donde todo el mundo se sube y se baja a la hora que se le antoja. Entonces se pierden todas las lecciones. ¿Cuáles lecciones que nos puede enseñar el matrimonio? ¿Cuáles? Intereses generosos por el cónyuge, paciencia, misericordia, humildad, servicio, fidelidad duradera, y tampoco se tiene en cuenta el sufrimiento de los hijos ni el daño irreparable que se les hace en la vida y en la mente, daño que se transmitirá a generaciones y matrimonios futuros. Unos hijos de un matrimonio que ha sido roto no crecen igual de saludables que unos hijos que han crecido en un matrimonio que ha sido duradero por muchos años. Ahora, con esto quiero decirle que unos hijos que crecen en un matrimonio donde no solamente ha habido no ha habido adulterio físico, pero ha habido otras cosas en el hogar, es lo mismo que si hubiera habido un adulterio, y ahorita le explico. Para aprender las lecciones que Él dispuso en el matrimonio, los verdaderos creyentes deben hacer todo por lo posible por unirse a su cónyuge en cuerpo, mente y actitud. Deben esforzarse por comprender a su pareja para compartir libre y alegremente sus planes, sus esperanzas y sus sueños, y con la ayuda de Dios podrán sofocar cualquier pensamiento de adulterio, lascivia o lascivia que se presente. El pecado de lascivia se entiende mejor cuando comprendemos cuán justa y santa es a los ojos de Dios la sexualidad, bien entendida dentro del matrimonio. El adulterio, así como el proceso de divorcio y nuevas nupcias, suelen comenzar en el corazón. ¿Qué es lascivia? ¿Qué es lujuria? ¿Y por qué empiezan? Son sentimientos que empiezan en el corazón. ¿Por qué usted cree que Yeshua dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo que si tú has visto a una mujer para codiciarla en el corazón, ya adulteraste? Note que Yeshua está diciendo en el capítulo 5 o 6 de Mateo, cuando está diciendo, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero si tú miras a una mujer, ojo que dice, no dice que es malo mirar, pero dice, si tú miras a una mujer para codiciarla en el corazón, ya adulteraste. Cuando no entendemos que cuando nosotros codiciamos a una mujer, empieza el pecado de lascivia, de lujuria en el corazón, y eso nos lleva después, más adelante, a hacer algo en contra de lo establecido por Dios, en contra de la santidad
que tiene el matrimonio. El libro de Santiago, y déjenme le leo aquí Santiago, no lo tengo en la pantalla, pero déjenme le leo el libro de Santiago en el capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Adonai, de parte de Dios, porque Adonai no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno, escuche, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios deseos, de sus propios malas intenciones, ahí es donde está la lascivia, la lujuria, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que se ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Entonces, ¿dónde empieza el adulterio? Empieza en el corazón. Cuando usted ve y empieza a maquinar, y empieza a guardarlo, y eso empieza a producir algo que después lo va a llevar a pecar. Notemos cómo Yeshua explicó este punto al magnificar y santificar la ley de Dios. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Ya ve que no andaba tan perdido, le dije 5, andaba por ahí. Yeshua enseñó que se quebranta el séptimo mandamiento con solo dar entrada a ideas de lascivia por otra persona. Los pensamientos generan acciones. Por tanto, el desarrollo del carácter del creyente implica para toda persona temerosa de Dios que aprenda a orientar y canalizar los pensamientos, alejándolas de toda lascivia y deseo ilícito. Mientras tanto, en las industrias que controlan los órganos de difusión más realistas, los cuales influyen en los jóvenes y los mueven a actuar, nos referimos al cine y a la televisión. Un número creciente de producciones resaltan la sexualidad y la violencia, o una combinación de ambas. Vemos en la industria del cine, en la industria de la televisión, cualquier película que usted vea contiene escenas donde hay hombres y mujeres teniendo relaciones sexuales. ¿Para qué? Para lanzar un pensamiento, para lanzarle algo a su subconsciente, para que después ese dardo y ese pensamiento esté trabajando en el interior nuestro, para producir lascivia, para producir lujuria, para cuando usted vea a una mujer, automáticamente se le despierte ese interés y entonces lo arrastre y lo lleve. Por eso es importante que aprendamos a canalizar, aprendamos a ver esto. Si usted está viendo una película y si eso no es apropiado para su niño, déjeme darle un consejo, entonces no es apropiado para nosotros tampoco. Si usted es de los que dice, mi hijo pequeño no puede ver esas escenas, entonces quiere decir que ni usted ni yo podemos ver esas escenas, porque Yeshua dijo, de cierto os digo, que si ustedes no se hacen como un niño, no pueden entrar al reino de los cielos. Tenemos que ser inocentes como los niños. Por tanto, si escenas de este tipo son malas para los niños pequeños, son malas para nosotros también. Así de simple y así de sencillo. Y así huimos para ser blanco de todo este tipo de ataques que nos llevan a adulterar, no solamente físico, pero en el corazón. Por eso hay mucha gente, hermano, y hay mucha gente que a veces cuando está teniendo relaciones con su pareja, está imaginándose como si estuviera con otra persona. Y eso, hermano, eso es traer una afrenta, eso es traer una mancilla al lecho, a su hogar, a su cama. Eso es romper la santidad de un acto tan hermoso que Dios le regaló para usted y para su esposa, cuando usted en su pensamiento está trayendo a alguien. Y no solo el hombre, porque déjeme decirle que aunque la mujer no es atraída por la vista, hay mujeres que aún así lo hacen. O sea, hay de todo en la viña del Señor, hermano, porque a veces decimos, no, las mujeres no son así, pero hay de todo. Hay mujeres que a veces están teniendo relación con su marido y están imaginándose como que si otro hombre estuviera ahí, y eso es adulterar.
y eso es romper algo tan hermoso que el Señor nos ha dado para disfrutar dentro del matrimonio. Porque eso es algo que es para dentro del matrimonio. Si no estás casado, hermano, no es para ti. Si tú estás arrejuntado, como se dice por ahí, arrejuntado, tienes familia, tienes hijos, pero no te has casado, estás fornicando, aunque sea tu esposa. Hermano, ve a la corte y cásate. Hermano, ve ante un juez y cásate para que estés legalmente y puedas disfrutar de lo que Dios dio para ti. Pero si tú no te has ni casado aún por las leyes civiles, hermano, tú eres un fornicario. Y discúlpame que te lo diga así, tan simple, pero es que la palabra es simple y sencilla. Hermano, yo no entiendo por qué hay hombres y mujeres que llevan 1, 2, 3, 5, 10 años, 15 años casados, 15 años arrejuntados, con hijos, y todavía no se quieren casar. Yo conozco jóvenes que andan, están emocionados para casarse. ¿Y saben cuál es el pensamiento del joven? Mi novia y yo nos vamos a juntar. Vamos a juntar para ver si esto funciona. Y si no, pues después cada quien. Pero mientras están disfrutando de algo que es ilegal. Porque si tú no tienes un papel que diga esposo y esposa, marido y mujer, eso no es para ti. Y estás fornicando. Porque no solo el adulterio, sino la fornicación también es algo que no se puede hacer. La Biblia dice no adulterarás, porque está hablando a gente que conoce el pacto y que sabe que tiene que casarse. Pero si tú no estás casado, estás fornicando y tienes que casarte. Fin de la discusión. ¿Estás casado? Digo arrejuntado. Arrejuntado. No te has casado, no has legalmente casado, no te has casado. ¿Ven? La sociedad moderna, por todo esto que está pasando con el cine, con la televisión, la sociedad moderna está pagando una pena terrible por esos pecados y abominaciones tan extendidos. Vemos cada vez más hogares desdichados por causa de las relaciones adúlteras de uno o ambos esposos, porque aquí no solo el hombre adultera, la mujer también. Vemos más familias deshechas por el divorcio, más niños privados del amor y de la guía de ambos padres, y las relaciones sexuales ilícitas antes del matrimonio, que Dios llama fornicación, se están convirtiendo en una epidemia entre los jóvenes de la sociedad actual. Todas estas cosas constituyen una violación del séptimo mandamiento. Los jóvenes que degradan y destruyen la felicidad de su matrimonio futuro mediante relaciones prematrimoniales ilícitas ponen gravemente en peligro todo su futuro en esta vida. Las relaciones antes del matrimonio te pueden pasar factura después. Hermano, no hay pecado en esta vida que no traiga consecuencias. Dios es justo para perdonarnos. Dios nos perdona, Dios nos restaura. Pero aún así nosotros tenemos que pagar consecuencias aquí en la tierra. Y ese es un mensaje que no a mucha gente les gusta escuchar. Ese es un mensaje que no a mucha gente. Pero yo te voy a poner un ejemplo. David, el gran hombre de Dios, cometió un pecado de adulterio, cometió un pecado de asesinato, mató al esposo de Betsabé, de Betsabé, pero después llega el profeta y le dice: David, tú has pecado contra Dios. David va, se arrodilla, escribe el verso 51, pide perdón, y el profeta viene y le dice: Dios te ha perdonado, pero las consecuencias de lo que has hecho, aquí están. El hijo que la mujer espera va a morir, y la espada nunca va a dejar tu casa.
Dios perdonó, Dios restauró, Dios levantó a David, pero aún así el hijo murió. Y después hubo un desastre en toda su casa, en donde literalmente la espada nunca dejó la casa de David. Así es que, joven, tú dices, no pasa nada, Dios me perdona. No pasa nada, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Dios te perdona, Dios te sana, Dios te restaura, pero hay consecuencias que tú vas a pagar en esta tierra. Es bíblico, hermano, es bíblico. Y no estoy loco. Y no soy hereje, y no estoy hablando ninguna otra cosa que no esté en la escritura. David pagó las consecuencias, un hombre conforme al corazón de Dios. Dios lo perdonó. ¿Y por qué decimos que Dios lo perdonó? Porque el pecado del adulterio era muerte. Y vemos cómo el profeta Natanael le dice, no morirás. En esto sabes que Dios te ha perdonado, no vas a morir. Por eso hay que entender las palabras, hay que entender la historia, hay que entender el contexto. ¿Cuál era la paga del pecado de adulterio? Muerte. David tenía que morir, no por ser el rey se salvaba. David tenía que morir apedreado, pero el profeta le dice, no morirás. Te he salvado. Así como muchos jóvenes en este tiempo no mueren físicamente. Y Dios les dice, te perdono, te restauro. Pero más vale que te aprietes los cinturones, porque vienen consecuencias. Y amigos, es la palabra de Dios. Te guste o no te guste, y la tomes como la quieras tomar, es la palabra de Dios, hermano. Pagamos las consecuencias de nuestras acciones. Las leyes de Dios son siempre para nuestro bien, y de quienes nos rodean. Debemos obedecerlas. Debemos temer la posibilidad de caer entre los abominables y los fornicarios, que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Para los que dicen que no existe el lago de fuego, hay que leer Apocalipsis capítulo 21. Dios tiene un consejo importante para quienes se sientan tentados a cometer fornicación o adulterio en nuestra era, donde abundan los estímulos sexuales y la lascivia. ¿Cuál es ese consejo? En 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. No dice que nos quedemos pensando en los deseos o las ideas de índole sexual. Dice, huid, sal corriendo. No dice que nos encontremos solos con el cónyuge de otra persona o con algún soltero o soltera que pueda constituirse en tentación sexual para nosotros. No dice eso. No dice que ande usted mandando mensajes a las mujeres o a los hombres. No dice eso. Dice huye, huid. No dice que veamos revistas, películas o programas de televisión pornográficos, ni que leamos libros que estimulen el apetito sexual. Dios sí dice que nos situemos tan lejos de estas cosas como sea posible, que nos alejemos, que huyamos de toda tentación de cometer un pecado sexual. Dios dice, huye. La sexualidad no es un juego para ensayar y experimentar. Debe mirarse como una bendición dada por Dios dentro de la sagrada unión matrimonial que el Creador mismo estableció. No es para experimentar, no es para jugar, es una bendición que Dios permitió después de que estemos casados. Es urgente que la generación actual aprenda la lección de fidelidad perdurable dentro del matrimonio y el hogar. Tenemos que obedecer tanto la letra como el espíritu del séptimo mandamiento de Dios. No cometerás adulterio, ni físico ni en el corazón. Dios dijo, no cometerás, huye. Hermano, Dios te ha regalado a tu esposa, Dios te ha dado a tu esposo. Disfrutemos al lado del hombre o al lado de la mujer que tienes a tu lado. Disfruta, porque es una bendición, y no tengas los ojos puestos en alguna otra persona, porque entonces tú estás jugando con fuego y eventualmente te vas a quemar. Familia, es un tema interesante, es un tema del cual es importante hablar. ¿Por qué? Porque atenta contra la familia y atenta contra una de las instituciones de Dios, que es el matrimonio,
que es lo sagrado que Dios formó. Así es que familia, Shabbat Shalom, siga disfrutando de su día, siga disfrutando de la bendición de su familia, siga disfrutando de la unión que Dios le ha dado, instruya a sus hijos, enséñeles que no hay que seguir las corrientes de este mundo, que no hay que seguir especialmente nuestros jóvenes de high school, el último prom, el último baile que tienen, y al último la mentalidad de los jóvenes es: yo no voy a salir de high school sin antes tener relaciones sexuales, yo no voy a despedirme de high school sin antes tener relaciones con alguien. Rompamos esa mentalidad con nuestros hijos, que nuestros hijos sean diferentes, que nuestros hijos no caigan en las garras de la fornicación, que nuestros hijos no caigan en esas garras. Hermanos, seamos sensibles, que cuando nosotros estemos viendo un programa hay un control que sirve para adelantar escenas que no queremos ver, hay un control que sirve para quitar las cosas que no queremos ver. No creamos sentirnos espirituales y decir no me pasa nada, y al final darnos cuenta que algo ha entrado a nuestro subconsciente y nos juegue una mala pasada. Así es que familia, Shabbat Shalom, bendiciones, que el Eterno les guarde, que el Eterno haga resplandecer el rostro sobre cada uno de ustedes, les conceda paz, Shabbatot, feliz semana, que esta semana que ustedes van a empezando domingo, valga la redundancia, sea llena de bendiciones, de prosperidad, que todo lo que sus manos toquen sea de bendición, que se acuerde de la obediencia, que se acuerde que somos salvos por gracia, pero en la obediencia hay bendición. Y una vez que aprendemos a caminar en este camino, nos damos cuenta que, como dijo el salmista, cuán dulce es tu palabra. Cuán dulces son tus mandamientos, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, la que me hace saber para dónde voy. Familia, bendiciones, shalom, shalom. Queremos que usted sea parte de esta campaña Unidos contra VJOKE, poniendo, ¿verdad?, ese link que está en pantalla en su página de GoFundMe, y pueda hacer una donación para ayudar en esta batalla contra el cáncer. Así que sea parte de esta gran bendición. Que no haya un porqué, obedecerte sin cuestionarte, seguir caminando aunque no pueda ver. Vamos a hacerlo a tu manera. Quiero seguirte en que no haya un porqué, obedecerte sin cuestionarte, seguir caminando aunque no pueda ver. Vamos a hacerlo a tu manera. Llévame de tu mano, Dios, que no sea yo hablando, que sea tu voz. Desde hoy sigo tu paso confiando en tu palabra.